El silencio se adueñó del recinto como un manto invisible. Miles de personas contenían la respiración, incapaces de apartar la mirada del escenario. Lucero había terminado de cantar. La última nota seguía vibrando en el aire, suspendida como un hilo de cristal que nadie quería romper. Y justo en ese instante, cuando la expectación era máxima, ocurrió lo inesperado. Manuel Mijares apareció en escena. No hubo anuncio previo ni introducción musical. Su figura se recortó contra las luces, avanzando con paso sereno, pero con los ojos humedecidos, delatando un torbellino interior. En sus manos no llevaba el micrófono que todos esperaban ver. En su lugar sostenía un papel doblado amarillento por el paso de los años, como un pequeño tesoro rescatado del tiempo. Lucero lo miró con desconcierto, casi con incredulidad. Él se detuvo a su lado. El público sorprendido lanzó un grito de emoción, pero Mijares no se dejó distraer. No abrió la boca para cantar. Abrió la carta. Y con voz entrecortada comenzó a leer. Esto lo escribí cuando aún no imaginaba todo lo que serías. Como madre, como artista, como compañera. Cada palabra caía como una gota de agua pura sobre un lago en calma. Lucero, conmovida, llevó la mano a su rostro en un gesto instintivo, intentando contener la avalancha de sentimientos. El estadio entero comprendió que estaba siendo testigo de algo irrepetible, una confesión íntima expuesta bajo los reflectores, un puente que unía pasado y presente ante 25.000 almas atónitas. En la colonia Roma, un estudio de grabación esperaba tranquilo, ajeno a lo que se avecinaba. Afuera, la Ciudad de México rugía como siempre, pero adentro reinaba una calma casi solemne. Mijares, vestido con una camisa azul marino y pantalones casuales, se acomodaba en un sillón de cuero. El equipo técnico ajustaba luces, probaba micrófonos, revisaba detalles. Era en apariencia una jornada más en la interminable lista de entrevistas de su carrera. Pero había algo distinto en el aire. Quizá era la luz dorada que entraba a las raudales por los ventanales, tiñendo la estancia de un resplandor melancólico. O quizá era el aroma del café recién hecho colocado en una mesa lateral que le daba al ambiente un calor hogareño. Algo sin duda marcaba la diferencia. El entrevistador, un joven de gafas negras y voz tranquila, abrió el diálogo con cortesía. Gracias por recibirnos en medio de tanto trabajo. Sé que estás preparando una gira especial. Mijares, con esa serenidad forjada en décadas de escenarios, sonrió con complicidad. Siempre es un placer compartir con la gente que nos ha acompañado durante tantos años. La conversación avanzaba con fluidez. Hablaron de sus inicios, de las canciones que habían definido épocas, de los momentos difíciles, de los aplausos y también de los silencios. Mijares respondía con humildad, pero también con la seguridad de quien ha vivido todo en carne propia. Hasta que llegó la pregunta que cambió el rumbo de la charla. ¿Alguna vez has sentido que dejaste algo sin decirle a Lucero? El estudio entero quedó en suspenso. No fue un silencio incómodo, sino uno cargado de peso, de recuerdos que flotaban invisibles en la habitación. Mijares desvió la mirada hacia la ventana como si buscara en el horizonte de la ciudad una respuesta que no encontraba en el presente. ¿Sabes? Cuando compartes tanto con alguien, cuando crías hijos juntos, siempre quedan cosas por decir. El tono de su voz se suavizó y en sus ojos apareció un brillo distinto. Ya no estaba en ese sillón rodeado de cámaras y luces, estaba sumergido en la memoria. Y entonces, con un hilo de voz, lo confesó. Hay una carta. La escribí hace muchos años cuando nuestros hijos eran pequeños. Nunca se la di. Explicó que no era una carta de amor romántico, sino un tributo silencioso. Un reconocimiento a esa mujer que mientras brillaba en los escenarios encontraba también la fuerza para ser madre, compañera, sostén de una familia. Un agradecimiento por cada desvelo, por cada esfuerzo. Esfuerzo invisible que nadie aplaudía. La había guardado en una caja de recuerdos junto con fotografías de José Manuel y Lucerito, entradas de conciertos, notas apresuradas dejadas en la cocina. Pequeños fragmentos de una vida compartida. Y sin embargo jamás se atrevió a entregarla. ¿Por qué nunca se la diste?, preguntó el entrevistador con genuina curiosidad. Mijares suspiró. El momento nunca pareció adecuado.
Y después, cuando tomamos caminos distintos, pensé que ya no tenía sentido. Aquella tarde, al salir del estudio, la imagen de la carta lo acompañó como una sombra persistente. Condujo él mismo hasta su casa en Lomas de Chapultepec, algo inusual en su rutina. El cielo se pintaba de naranja y violeta con el sol ocultándose tras los edificios. Al entrar en su despacho, fue directo a un librero antiguo. Detrás de vinilos y libros de música descansaba la caja. No era ostentosa madera oscura, iniciales grabadas, regalo de un amigo músico. La abrió con cuidado reverente, como quien destapa un frasco de perfume antiguo temeroso de que la esencia se evapore. Allí estaban las huellas de una vida, fotos, boletos de conciertos, notas de cocina. Y al fondo, el sobre amarillento. Una palabra escrita con caligrafía esmerada: Lucero. Mijares sacó la carta y la leyó en silencio. Las palabras escritas 15 años antes resonaban con la misma fuerza que el primer día. Hablaban de gratitud, de admiración, de respeto profundo. Recordaban noches en que ella, tras un concierto agotador, aún madrugaba para llevar a los niños a la escuela. Describían cómo estudiaba libretos mientras preparaba el desayuno, cómo resistía la presión de las críticas con una fortaleza admirable. Era, como había dicho, más que una carta de amor. Era un homenaje sincero a la mujer detrás del ícono. Esa noche, Mijares no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, una idea creciendo en su mente con la fuerza de una revelación. No se trataba solo de desempolvar una carta olvidada, necesitaba un gesto más grande, un acto que hablara sin ambigüedades. Al amanecer tomó el teléfono y llamó a su manager. «Carlos, necesito que me ayudes con algo especial para el concierto del sábado». Del otro lado de la línea hubo un silencio breve. Carlos, su compañero de batallas durante más de 2 décadas, sabía que lo que estaba a punto de escuchar no era cualquier cosa. El Auditorio Nacional estallaba de energía. Miles de personas vibraban con expectación. Luces, música, voces, mezcladas en un mar de emoción. Lucero y Mijares, una vez más juntos como tantas veces, desde su separación ofrecían al público la magia que siempre los había caracterizado. Pero Mijares llevaba un peso en el corazón. No era miedo escénico. Ese lo había vencido hacía años. Era la anticipación, la certeza de que estaba a punto de mostrar algo profundamente personal. «¿Estás seguro de esto?», le susurró Carlos en el camerino. Mijares asintió con firmeza. «Nunca he estado más seguro». Y con gesto solemne, guardó la carta en el bolsillo interior de su saco. Minutos después, frente a 25.000 personas, el hombre que había cantado decenas de himnos generacionales decidió que aquella noche no se cantaba solo con la voz, sino también con la memoria. El concierto comenzó como estaba planeado. Una noche esperada con entradas agotadas desde hacía meses. El Auditorio Nacional vibraba como un corazón gigante latiendo al compás de miles de voces expectantes. Las luces se apagaron, luego se encendieron con un resplandor multicolor, y el murmullo del público se transformó en un rugido de entusiasmo. Mijares y Lucero aparecieron juntos como tantas veces en el pasado. Su presencia compartida provocó una ovación inmediata. Cantaron algunos de sus grandes temas en dúo y el público acompañó cada verso, cada estribillo, convirtiendo el espectáculo en una comunión entre escenario y graderías. Después, como dictaba el programa, cada uno interpretó en solitario sus propios éxitos. El público respondía con furor, coreando palabra por palabra, generando esa magia irrepetible, que solo ocurre cuando miles de gargantas se unen, como una sola voz. Llegó el momento del intermedio. Era el turno de Lucero. Ella interpretaría 2 baladas en solitario, y después Mijares regresaría para la segunda parte del show. Desde los laterales, él observaba en silencio oculto entre sombras, escuchando esa voz que conocía desde hacía décadas, una voz que había marcado tantos momentos de su vida personal y profesional. La vio allí bajo las luces brillando con intensidad. Una artista completa, entregada, conectando con cada rincón del recinto. Y al mismo tiempo reconoció en ella a la mujer que había compartido con él los días más simples y más profundos, los desvelos, las risas en familia, las rutinas cotidianas. La vio ser Lucero, auténtica, poderosa, vulnerable.
y comprendió que había tomado la decisión correcta. La última nota de veleta encendida se suspendió en el aire. El público explotó en aplausos ensordecedores. Lucero sonrió y agradeció con una reverencia ligera. Fue entonces cuando Mijares dio el paso. Sin previo aviso, caminó hacia el centro del escenario. El murmullo del público creció. No llevaba micrófono, y un asistente corrió a casa a alcanzarle uno con premura. Lucero lo miró desconcertada buscando respuestas en los músicos, en los técnicos, como preguntándose si había un cambio en el programa que se le había escapado. Mijares tomó el micrófono y habló con voz serena, firme pero cargada de emoción. Perdón por la interrupción, esto no estaba planeado. El público se calló al instante intrigado, expectante. Lucero frunció ligeramente el ceño, aún sin comprender. Hace unos días en una entrevista me preguntaron si alguna vez había dejado algo sin decirte, Lucero. Ella lo miró con mezcla de sorpresa y curiosidad. Mijares prosiguió. Y recordé esta carta. Una carta que escribí hace muchos años, y que nunca llegué a entregarte. El auditorio entero contuvo la respiración. Miles de personas en silencio absoluto. Mijares sacó del bolsillo interior de su saco un sobre doblado amarillento por el tiempo. Lucero lo reconoció de inmediato como un objeto cargado de pasado. No voy a leerla completa porque hay cosas que son solo para ti, pero si me lo permites, quiero compartir un fragmento con todos los aquí presentes. Lucero asintió suavemente, visiblemente emocionada. Su rostro reflejaba sorpresa, ternura, una vulnerabilidad que pocas veces mostraba bajo los reflectores. Mijares desplegó la carta con cuidado como quien abre un relicario, y comenzó a leer. Esto lo escribí cuando aún no sabía todo lo que ibas a hacer. Como madre, como artista, como compañera. Hoy te vi dormida pasada la medianoche después de un día agotador, y aún así te levantaste a las 6 para preparar el desayuno de los niños. Te vi estudiar un libreto mientras José Manuel te contaba su día en la escuela sin perder ni una palabra de lo que te decía. Te vi cantar una canción de cuna a Lucerito, aunque tu voz estaba cansada tras 3 horas de concierto. Hizo una pausa. Su voz se quebró apenas lo suficiente para transmitir la carga de lo que sentía. Y luego continuó. La gente ve a Lucero la estrella. Yo veo a la mujer que lo da todo por sus hijos, que trabaja incansablemente, que se exige siempre más de lo que cualquiera imaginaría. Y quiero que sepas que lo veo, que lo valoro, que lo admiro profundamente. El silencio era absoluto. Se podía escuchar el latido del auditorio entero. Lucero, con lágrimas contenidas, lo observaba con una mezcla de emoción y gratitud. Mijares dobló la carta con cuidado y se la tendió. Lucero la tomó con manos temblorosas como quien recibe un tesoro inesperado. Tomó el micrófono y con voz entrecortada respondió. Gracias, Manuel, por no dejar que lo más bonito que fuimos se olvide. Un susurro que estremeció al público. Se abrazaron brevemente, un abrazo cargado no de nostalgia por un amor perdido, sino de respeto por lo vivido, por lo construido. Una familia, 2 hijos maravillosos. Una historia compartida que había trascendido los años. El público estalló en aplausos y gritos. No celebraban un romance reavivado, sino algo más profundo, la certeza de que lo auténtico, lo verdadero, permanece más allá de etiquetas y expectativas. La banda comenzó a tocar de nuevo, devolviendo el flujo al espectáculo. Pero algo había cambiado. Cada nota, cada mirada compartida entre ellos en adelante, llevaba un nuevo significado, como si hubieran abierto una puerta hacia lo más íntimo en medio de la multitud. Cuando finalmente terminó el show entre vítores, ovaciones y una lluvia de confeti plateado, Lucero y Mijares se tomaron de las manos para la reverencia final. No como la pareja que una vez fueron, sino como compañeros de vida que seguían unidos por lazos invisibles. Ya en el camerino, lejos de los reflectores, Lucero se quitaba el maquillaje mientras releía la carta completa en silencio. Cada palabra resonaba en ella como una verdad largamente esperada. Sintió que después de tantos años había recibido una confirmación de lo que siempre supo, que había sido vista, reconocida y valorada. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, sabiendo perfectamente quién estaba del otro lado. Mijares entró con 2 vasos de café humeante.
Pensé que querrías uno. Se lo ofreció con una sonrisa tímida, casi juvenil, como si de pronto no fuera el artista consagrado, sino aquel hombre sencillo de los días compartidos. Gracias, respondió Lucero mientras tomaba el vaso. Hizo una pausa y lo miró a los ojos. Por el café y por la carta. Se sentaron en el pequeño sofá del camerino, un espacio apenas iluminado por lámparas cálidas y decorado con arreglos florales enviados por fans y amigos. Los ramos desprendían un perfume dulce que contrastaba con el olor del maquillaje y del vestuario recién usado. Durante unos segundos ninguno de los dos habló, pero no era un silencio incómodo ni mucho menos. Era ese silencio especial cargado de complicidad, el que solo se da entre dos personas que han compartido una vida entera de memorias. Lucero fue la primera en romperlo con una pregunta sencilla pero llena de sentido. ¿Por qué ahora? Mijares bajó la mirada hacia el café que sostenía entre sus manos. El vapor ascendía lento, como si las palabras que buscaba también necesitaran tiempo para aparecer. Finalmente respondió con calma, porque me di cuenta de que algunas cosas no tienen fecha de caducidad. El reconocimiento, la gratitud, esas cosas no prescriben. Lucero asintió despacio. Comprendía mejor que nadie lo que quería decir. Había en su mirada un brillo de ternura, de aceptación, de paz. Mijares continuó con una sinceridad que le temblaba en la voz. Nunca te lo dije lo suficiente, pero siempre admiré cómo equilibrabas todo. Tu carrera, los niños, la casa. Incluso cuando lo nuestro ya no funcionaba, siempre fuiste una madre extraordinaria. Ella sonrió agradecida y no dudó en devolverle el cumplido. Tú también lo fuiste. Un padre presente, dedicado. Eso no todos los hijos pueden decirlo. La conversación fluyó de manera natural. Hablaron de José Manuel y de Lucerito, de cómo habían crecido hasta convertirse en jóvenes adultos responsables, talentosos, con los pies en la tierra, a pesar de haber crecido en el ojo público. Recordaron errores cometidos como padres, pero también victorias silenciosas, que solo ellos sabían apreciar, los conciertos familiares, improvisados en casa, las noches en vela cuidando fiebres infantiles, las vacaciones apresuradas entre giras y grabaciones. ¿Te acuerdas cuando José Manuel se empeñó en tocar la batería a los 5 años?, dijo Lucero entre risas. Mijares abrió mucho los ojos, como si reviviera aquel momento. ¿Cómo olvidarlo? Tuvimos que insonorizar una habitación entera. El ruido era insoportable, pero verlo tan feliz lo valía todo. Lucero reía con ganas y enseguida añadió otro recuerdo. Y Lucerito, en su primer recital de piano, temblaba como una hojita, y después se convirtió en la mujer segura y talentosa que es hoy. Los recuerdos fluían entre ellos como un río sereno. No había reproches ni resentimientos. Solo la calidez de una historia compartida que, aunque ya no era amor de pareja, seguía siendo amor en otra de sus formas más puras. Cuando el café se terminó y era hora de marcharse, ambos se pusieron de pie. Lucero guardó con cuidado la carta en su bolso, como si fuera un amuleto recién descubierto. Mijares, antes de salir, se volvió hacia ella y sugirió con una sonrisa: «Deberíamos cenar todos juntos pronto. Como en los viejos tiempos, pero mejor». «Me encantaría», respondió Lucero con sinceridad. El abrazo de despedida fue breve, pero cargado de significado. No era el abrazo ardiente de dos amantes, ni la nostalgia de unos exesposos. Era el abrazo cómplice de dos compañeros de vida, de dos padres, que habían aprendido que el amor puede transformarse pero nunca desaparecer. El restaurante. El Cardenal, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, estaba lleno de murmullos y aromas inconfundibles. Café recién molido, pan dulce, que salía del horno, el chisporroteo de sartenes en la cocina. Para Lucero y Mijares, aquel lugar guardaba recuerdos de otro tiempo. Allí habían desayunado incontables domingos con los niños pequeños. Allí José Manuel había descubierto su pasión por los chilaquiles verdes, y Lucerito había probado por primera vez el chocolate caliente con pan de yema. Lucero llegó primero. Vestía con esa elegancia natural que siempre la distinguía, un conjunto sencillo, sofisticado, su cabello recogido en una coleta baja, apenas un toque de maquillaje.
Se sentó junto a una mesa de mantel bordado, y mientras esperaba, dejó que sus ojos recorrieran el local. Poco había cambiado. Las paredes de cantera, los vitrales que dejaban pasar la luz de la tarde, los mismos meseros de siempre. Doña Lucero, qué gusto tenerla de nuevo con nosotros. Era Donato, el mesero veterano con más de 30 años de servicio. Lucero lo saludó con afecto. El gusto es mío, Donato. ¿Cómo está tu familia? Todos bien, gracias a Dios. Mi nieta menor acaba de entrar a la universidad. Puede creerlo. El tiempo pasa volando. Lucero sonrió con melancolía, demasiado rápido. Minutos después apareció Mijares. Entró con paso apresurado, sacudiéndose el cansancio del tráfico. Algunos comensales lo reconocieron, pero en ese restaurante reinaba una especie de pacto tácito de discreción. Nadie interrumpía la privacidad de los artistas. Perdón por la tardanza. Reforma estaba imposible, dijo él con una sonrisa. No te preocupes, acabo de llegar, respondió Lucero ocultando la mentira piadosa en sus labios. Se saludaron con un beso en la mejilla y se sentaron frente a frente como dos viejos amigos que se reencuentran tras mucho tiempo. Donato se acercó enseguida a tomar la orden. No necesitaron mirar el menú. Los chilaquiles verdes con pollo como siempre pidió Mijares. Y para mí los huevos divorciados con frijoles, añadió Lucero. Cuando el mesero se retiró, se quedaron mirándose unos segundos como reconociéndose de nuevo tras todo lo vivido en los últimos días. Fue Mijares quien rompió el silencio. «¿Has leído la carta completa?» Lucero bajó la mirada y asintió. «Varias veces. Me sorprendió que recordaras tantos detalles pequeños de aquella época. Son los detalles los que importan, ¿no crees? Las grandes cosas las recuerda todo el mundo. Pero son los momentos pequeños los que realmente definen una vida compartida». Lucero lo entendía perfectamente. En su mente surgió la imagen de un diciembre lejano. Ella debía grabar un especial navideño y había salido de madrugada cuando todos aún dormían. Al regresar por la tarde, encontró en su camerino un pequeño árbol de Navidad. Mijares lo había llevado junto a los niños sabiendo lo difícil que era para ella pasar esos días lejos de casa. «Recuerdo cuando llevaste el arbolito a mi camerino», dijo Lucero con emoción. «José Manuel estaba tan orgulloso de haberlo decorado él mismo», agregó Mijares riendo, y Lucerito insistió en que debía tener una estrella en la punta. «Improvisamos una con papel aluminio», añadió él. Lucero bajó la voz como si revelara un secreto. «La conservé durante años. Esa estrella de papel». ¿Ambos? Se quedaron en silencio sonriendo. La comida llegó y con ella siguió la conversación ligera, entrañable. Hablaron de sus hijos, de sus logros, de cómo José Manuel heredó la pasión musical de ambos, y cómo Lucerito brillaba cada día más en la actuación. Cada palabra, cada risa confirmaba lo mismo, que aunque sus caminos sentimentales se hubieran separado, seguían caminando lado a lado en lo más importante. «Nuestros hijos son lo mejor que hemos hecho juntos», dijo Mijares, con un orgullo que se le escapaba por cada sílaba. Lucero lo miró a los ojos y asintió sin dudar, sin duda. «Y me alegra que a pesar de todo hayamos podido darles un ejemplo de respeto y de cariño». El aire se llenó de un silencio reflexivo. No era incómodo, era el silencio de quienes recuerdan el camino andado. Ambos pensaron en los primeros años de matrimonio, en la llegada de José Manuel y de Lucerito en las noches sin dormir, en la dificultad de equilibrar dos carreras exitosas, en las tensiones inevitables y en la difícil decisión de separarse. Y luego en esa reconstrucción paciente de una nueva relación basada ya no en el romance, sino en la admiración mutua y en el compromiso con la familia que habían creado. Lucero rompió la pausa con una confesión que parecía guardada desde hacía tiempo. «¿Sabes? Mucha gente no entiende cómo podemos seguir trabajando juntos, cantando juntos, siendo amigos después de todo». Mijares sonrió con un gesto sereno. «La gente espera drama, supongo. Les cuesta entender que dos personas pueden quererse y respetarse, incluso cuando ya no están unidas románticamente». «Exactamente. Como si el único valor de una relación fuera el romance». Las palabras se quedaron flotando un instante.
Entonces Mijares recordó en voz alta un momento difícil. ¿Te acuerdas de aquella Navidad, la primera después de separarnos? Todos esperaban que volviéramos. La prensa no dejaba de especular. Lucero suspiró como si pudiera sentir todavía la presión de esos días. ¿Cómo olvidarlo? Fue cuando decidimos que nuestra amistad y nuestros hijos valían más que cualquier expectativa ajena. Fue una decisión valiente, reflexionó él. Elegir el camino difícil, construir algo nuevo entre nosotros en vez de volver a lo conocido o alejarnos del todo. La cena continuó entre recuerdos, anécdotas y carcajadas. El postre llegó como un ritual compartido: pan de elote con helado de vainilla, para ella flan napolitano para él. El aroma del café de olla con su toque de canela y piloncillo impregnó la mesa. Lucero revolvía lentamente su taza cuando lanzó la pregunta que llevaba tiempo guardando. Hay algo que siempre quise preguntarte. ¿Por qué nunca me diste esa carta en su momento? Mijares se quedó callado unos segundos, buscando la respuesta en algún rincón de sus recuerdos. Finalmente habló con honestidad. Creo que temía que no fuera suficiente. Admiraba tanto lo que hacías, cómo equilibrabas todo, que mis palabras me parecían pequeñas en comparación. Lucero sonrió con ternura. Es curioso. Yo sentía algo similar hacia ti. Admiraba tu dedicación como padre, cómo a pesar de las giras y compromisos, siempre encontrabas tiempo para estar presente. Mijares bajó la mirada y murmuró. Quizás ese fue nuestro error. No decirnos estas cosas cuando más las necesitábamos escuchar. Un silencio contemplativo se instaló entre ellos. No era un silencio de arrepentimiento, sino de comprensión. El pasado ya no podía cambiarse, pero sí podía iluminar el presente. Lucero levantó su taza e improvisó un brindis. Nunca es tarde para reconocer lo valioso. Por las palabras dichas a tiempo, respondió él, chocando suavemente su taza contra la de ella. Al salir del restaurante la noche de Ciudad de México, los envolvió con su frescura de primavera. A lo lejos brillaban las luces del zócalo reflejándose en el pavimento mojado por una llovizna ligera. Caminaron juntos hasta el auto de Lucero. Deberíamos organizar esa cena familiar, sugirió ella. José Manuel vuelve de su gira la próxima semana, y Lucerito acaba de terminar las grabaciones de su serie. Me encantaría, respondió Mijares. Podríamos hacerla en mi casa. Hace tiempo que no cocinamos todos juntos. Se detuvieron junto al auto. Se miraron como viejos compañeros de ruta que habían superado tormentas y desvíos, pero que habían encontrado un equilibrio sólido único. Gracias por la carta, Manuel, dijo ella con voz serena pero cargada de emoción. Significa mucho. Gracias a ti por todo lo que dice la carta. Por ser quien eres, respondió él. El abrazo de despedida fue cálido, lleno de historia compartida. No era un adiós, sino un hasta pronto. La promesa silenciosa de seguir construyendo esa relación que había desafiado las etiquetas y las expectativas. La cocina de la casa de Mijares, en Lomas de Chapultepec, era un hervidero de risas, aromas y movimiento. Sobre la mesa de madera se amontonaban ingredientes: tomates asados, chiles, tatemados, cilantro fresco, tortillas hechas a mano. La familia estaba reunida. José Manuel, a sus 25 años, con el carisma de su madre y los ojos de su padre, picaba cilantro con precisión mientras relataba con entusiasmo una anécdota de su reciente gira por Sudamérica. Y entonces, en pleno concierto en Buenos Aires, se fue la luz. Seguí cantando a capela y todo el público encendió las luces de sus celulares. Fue mágico. Lucerito, radiante a sus 23 años, amasaba la masa para tortillas caseras. Interrumpía a su hermano con comentarios graciosos, pidiendo detalles, riendo como solo ella sabía hacerlo. Esa chispa juvenil, esa complicidad entre hermanos llenaba la cocina de vida. Lucero, con un mandil puesto, preparaba la salsa en la licuadora mezclando chiles, jitomates y un toque de comino. Mijares, mientras tanto, vigilaba la carne al pastor en el asador del jardín marinada, con una receta familiar que guardaba celosamente. «Papá, tienes que darme esa receta algún día», reclamó José Manuel entre risas. «Algún día».
Cuando me asegure de que la vas a cuidar como se merece, contestó él con tono juguetón. Lucerito, con las manos llenas de harina, lo interrumpió divertida. ¿Y si la compartes conmigo primero? Yo sí sé guardar secretos. Las carcajadas llenaron la casa. En esa mesa no había cámaras, no había reflectores, no había prensa ni rumores. Solo una familia intacta en lo esencial. Una familia que había sabido transformar sus heridas en fuerza y sus silencios en palabras compartidas. Mijares levantó la mirada y observó a Lucero mientras servía la salsa. Pensó en la carta, en todo lo que había cambiado desde aquella noche en el auditorio, y comprendió que no era solo un gesto del pasado. Era el inicio de un presente distinto, más libre, más verdadero. Es imposible encontrar buenos tacos al pastor en el extranjero. Es un secreto familiar, respondió Mijares, con fingida seriedad, levantando la ceja como si revelara un misterio ancestral. Cuando cumplas 30, tal vez, la comparta contigo. Eso mismo dijiste cuando cumplí 20, protestó José Manuel, provocando una carcajada general. La escena vista desde afuera podría haber parecido la de cualquier familia tradicional, y en cierto modo lo era. Solo que ellos habían encontrado su propia definición de unidad más allá de las convenciones, más allá de lo que la sociedad esperaba. Una familia construida con esfuerzo, respeto y amor en sus múltiples formas. La mesa estaba servida en el comedor amplio, adornado con flores frescas y velas que iluminaban con calidez la madera pulida. Los platos humeaban con aromas que se mezclaban en el aire: la carne, al pastor recién salida del asador, las tortillas hechas a mano, la salsa picante, el guacamole cremoso. José Manuel levantó su copa de agua mineral con rodajas de limón. Por estar juntos, como sea que eso signifique. Lucerito se unió sonriendo con brillo en los ojos. Por la familia que hemos construido. Lucero y Mijares intercambiaron una mirada cómplice antes de alzar sus copas. Esa mirada decía más que cualquier palabra. Era un reconocimiento mutuo de todo lo vivido, de lo superado, de la bendición de estar allí compartiendo una mesa con los hijos que habían criado entre luces, sombras, giras y silencios. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y planes para el futuro. José Manuel habló con entusiasmo de su próximo álbum. Contó que había compuesto una canción especial dedicada a sus padres, inspirada en la fortaleza y en la forma única en que habían sabido mantenerse unidos pese a todo. Lucerito, por su parte, compartió la noticia de un papel en una película internacional. Sus ojos brillaban entre el orgullo y los nervios. Estoy emocionada, pero también nerviosa. Será mi primer papel completamente en inglés. Lucero le tomó la mano con ternura. Lo harás increíble. Recuerdo la primera vez que tuve que grabar en otro idioma. Es desafiante, sí, pero también maravilloso. Te abrirá un mundo nuevo. Además, añadió Mijares, con la voz llena de convicción: tienes el talento de tu madre para los idiomas. Se te dará naturalmente. Lucerito sonrió agradecida. Había algo reconfortante en esa escena, sentir que sin importar el estado civil de sus padres, el amor y el apoyo de ambos siempre estaba allí intacto. Tras la cena se trasladaron a la terraza. La noche de Ciudad de México desplegaba un cielo despejado tachonado de estrellas que parecían vigilar la reunión como testigos silenciosos. El aire fresco traía consigo un murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. José Manuel apareció con su guitarra como dictaba la tradición familiar. Donde hubiera reunión habría música. Esta canción la escuché en Colombia y me recordó a nosotros, dijo mientras acariciaba los primeros acordes. La melodía era suave, cargada de nostalgia y esperanza. Hablaba de lazos que sobreviven al tiempo, a las pruebas, a las circunstancias. José Manuel cantaba con una voz rica en matices, herencia evidente de sus padres. Lucerito se unió en el coro y sus voces se entrelazaron en armonía perfecta, como si la genética misma hubiera decidido componer una sinfonía en ellos. Lucero y Mijares se miraron en silencio conmovidos. No solo por el talento de sus hijos, sino por lo que esa escena representaba: la confirmación de que, más allá de todo, habían hecho algo bien. Habían criado seres humanos capaces de transformar emociones en arte. Cuando la canción terminó, se hizo un silencio casi sagrado.
Fue Lucerito quien habló primero. Saben, mis amigos siempre me preguntan cómo es tener padres famosos que ya no están juntos, pero que siguen trabajando juntos, cantando juntos, siendo amigos. Mijares curioso preguntó, ¿y qué les respondes? La joven respiró hondo antes de contestar. Les digo que tengo la suerte de tener padres que entendieron que el amor tiene muchas formas y que eligieron la que nos haría más felices a todos. Las palabras resonaron como una verdad absoluta. Lucero bajó la mirada conmovida. Mijares, por su parte, se permitió cerrar los ojos un instante, como si necesitara atesorar esa frase en su memoria. José Manuel intervino con tono reflexivo. Es extraño. Cuando era niño y ustedes se separaron, recuerdo haber tenido miedo de que nuestra familia se rompiera. Pero con el tiempo entendí que no se rompió. Se transformó en algo diferente, pero igualmente valioso. Lucero habló con honestidad. Ese era nuestro mayor temor también. Que ustedes sufrieran por nuestra decisión. Hicimos lo mejor que pudimos, añadió Mijares. No siempre fue fácil, pero ustedes siempre fueron nuestra prioridad. Lucerito sonrió con un brillo de ternura en sus ojos. Y se nota. Se nota en cómo nos criaron, en cómo nos enseñaron a valorar la honestidad, el respeto, la familia. La noche avanzaba serena envolviendo a los cuatro en un círculo íntimo. Las estrellas, los aromas de café y postre, la música que aún vibraba en el aire. Todo parecía conspirar para hacer de esa velada un recuerdo imborrable. Entonces José Manuel miró a su madre con picardía. «Mamá, ¿nos contarías sobre esa carta que papá te dio en el concierto? Todos hablan de ella, salió en todas partes, pero nadie sabe realmente qué decía». Lucero giró la cabeza hacia Mijares, buscando con los ojos su aprobación. Él asintió con una sonrisa tranquila. Ella tomó un sorbo de café antes de responder con voz suave pero firme. Esa carta es un tesoro que guardaré siempre. No es una carta de amor romántico como muchos especulan. Es algo mucho más valioso, un reconocimiento, una gratitud por los momentos compartidos, por la familia que construimos juntos. Se hizo un silencio reverente. José Manuel y Lucerito comprendieron que más allá de los titulares, lo importante no era el contenido exacto de la carta, sino el gesto, la voluntad de su padre de reconocer públicamente a la mujer con la que había compartido su vida y de honrar la historia que los unía como familia. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, envolviendo las calles en tonos dorados y púrpuras. En la casa de Lucero, en el Pedregal, reinaba una calma serena. El jardín estaba en silencio, apenas interrumpido por el canto de algunos pájaros que buscaban refugio antes del anochecer. Dentro, Lucero había preparado una bandeja con té de jazmín. El vapor ascendía en espirales suaves, impregnando la sala con un aroma delicado, casi meditativo. Había tenido un día largo en el estudio, pero aquel mensaje de Mijares tan inesperado había despertado en ella una curiosidad imposible de ignorar. Ahora, acomodada en uno de los sillones que miraban hacia el ventanal, repasaba mentalmente los últimos acontecimientos, la carta leída en el escenario, la cena familiar, las confesiones compartidas bajo las estrellas. Era como si la vida se hubiera empeñado en recordarle que algunos vínculos no mueren, solo se transforman. El timbre sonó puntual a las 6. Lucero abrió la puerta y allí estaba Mijares con una carpeta bajo el brazo y esa expresión inconfundible de entusiasmo contenido. Era la mirada de un hombre con una idea que lo desbordaba. «Pasa», lo invitó ella sonriendo con calidez. «Acabo de hacer té. ¿O prefieres café?» «El té está perfecto», respondió él, entrando con paso tranquilo, pero firme como quien sabe que trae consigo una propuesta importante. Se instalaron en la sala. La luz del sol se filtraba por los cristales tiñendo todo con reflejos anaranjados. Lucero sirvió el té en 2 tazas de cerámica artesanal y lo colocó sobre la mesa de centro junto a un pequeño arreglo de flores frescas. Mijares dejó la carpeta a un lado como si quisiera retrasar unos segundos la revelación, disfrutando primero del ritual sencillo de compartir una bebida. «¿Y bien?», preguntó Lucero alzando una ceja mientras revolvía el té. «¿Qué es eso tan interesante que no podías contarme por teléfono?» Mijares tomó aire como quien se prepara para dar una noticia trascendente.
Abrió la carpeta y extendió unos documentos sobre la mesa. En ellos había logotipos, cartas oficiales, propuestas impresas en papel membretado. Recibí una llamada esta semana, comenzó. El Festival Internacional de la Canción de Acapulco está organizando un homenaje a las grandes voces de México. Quieren reunir a figuras que han marcado la música popular y... Hizo una pausa deliberada observando la reacción de Lucero. Ella lo miraba atenta con curiosidad creciente. Y quieren que estemos los dos. No como solistas, no como apariciones separadas, sino juntos. Un número especial que celebre lo que fuimos y lo que seguimos siendo para la gente. Lucero dejó la cucharita sobre el platito y se reclinó hacia atrás. La idea la sorprendía, aunque al mismo tiempo le parecía casi inevitable. Cerró los ojos un segundo y en su mente apareció la imagen del escenario de Acapulco, el mar como telón de fondo, las luces reflejándose sobre el agua, miles de personas coreando cada verso. Un homenaje. Juntos repitió probando las palabras como si fueran un vino añejo. Mijares asintió. Su voz se llenó de entusiasmo al describirlo. Quieren algo grande. Una orquesta en vivo, pantallas gigantes. Repasando nuestras imágenes de archivo, invitados sorpresa. Y no solo canciones. Hablan de contar nuestra historia. La historia de dos artistas que compartieron vida, que construyeron una familia y que siguen de algún modo caminando juntos. Lucero lo observó en silencio. Conocía bien esa chispa en sus ojos. Era la misma que lo impulsaba cada vez que un proyecto importante se acercaba. Pero también sabía que no era una decisión ligera. No se trataba de cantar un par de canciones. Era abrir otra vez esa puerta al pasado y exponer al público lo más íntimo de su historia. Manuel dijo con voz suave: ¿Qué esperas realmente de esto? ¿Qué significa para ti? Él bajó la vista unos segundos, como si buscara las palabras exactas en el fondo de su taza. Finalmente habló con sinceridad cruda. Espero que signifique autenticidad. La gente está acostumbrada a ver homenajes que solo apelan a la nostalgia, pero esto podría ser diferente. Podría ser una forma de mostrar que las historias no tienen que encajar en moldes convencionales, que el amor se transforma, que la música es capaz de contar esa verdad. No lo pienso como un regreso ni como un intento de revivir nada. Lo pienso como una celebración de lo que siempre fue real. Lucero se quedó callada, impresionada por la claridad de sus palabras. Sus ojos se desviaron hacia el jardín, donde las bugambilias teñían la pared de fucsia intenso. Se recordó a sí misma en aquellos años corriendo de un concierto a una grabación, cuidando niños, construyendo una vida, mientras el mundo entero opinaba sobre ella. Y ahora, tantos años después, la vida le ofrecía la posibilidad de darle un nuevo significado a esa historia. Acapulco, murmuró con una sonrisa nostálgica. La primera vez que canté allí fue con una canción que nadie esperaba que llegara tan lejos. Y terminó siendo un éxito que aún hoy la gente me pide. Ese es el punto, respondió Mijares con firmeza. Mostrar que el tiempo pasa pero la música permanece. Que lo que construimos en lo personal y en lo artístico sigue teniendo un eco poderoso en quienes nos escuchan. Lucero se inclinó hacia adelante y tomó los documentos. Leyó algunos párrafos, revisó las propuestas, imaginó los ensayos, el montaje, el mar de gente en Acapulco. El corazón le latía con fuerza. Si lo hacemos, Manuel, dijo al fin levantando la vista hacia él, tiene que ser verdadero. No un número para complacer expectativas. Auténtico. Como todo lo que hemos aprendido a hacer después de tanto tiempo. Él sostuvo su mirada serio pero esperanzado. No sé hacerlo de otra manera. Un silencio cargado de complicidad se instaló entre ellos. Afuera el sol terminó de ocultarse y las primeras estrellas comenzaron a brillar. La ciudad seguía viva más allá de esas paredes. Pero en esa sala solo existían dos artistas, dos padres, dos cómplices que contemplaban la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en una historia que contra todo pronóstico seguía escribiéndose. Lo es. Quieren que sea algo especial, distinto a los tributos de siempre, continuó Mijares, y en su voz había una vibrita de entusiasmo que no intentó disimular.
Y aquí es donde se pone interesante. Me pidieron que yo elija a los artistas que participarán conmigo. Lucero entrecerró los ojos, adivinando el destino de esa frase. Y pensaste en mí. No solo en ti, respondió él abriendo la carpeta para desplegar un segundo bloque de papeles. Pensé en algo más ambicioso, un proyecto familiar. Los ojos de Lucero se iluminaron de inmediato. José Manuel y Lucerito. Exactamente, asintió Mijares. Los cuatro juntos en el escenario por primera vez, cada uno con su estilo y su voz, pero unidos en un mismo concepto: celebrar la música mexicana. La idea era audaz, sí, pero tenía una lógica impecable. Los hijos habían heredado el talento de ambos, aunque cada uno había trazado su propia ruta. José Manuel más cercano al pop, con influencias internacionales. Lucerito con esa pulsión por reimaginar clásicos mexicanos desde arreglos frescos contemporáneos. El concepto es Generaciones, explicó Mijares, marcando con el dedo un párrafo en el dossier: mostrar cómo la música evoluciona sin perder su esencia. Cómo se transmite de padres a hijos, y cómo cada generación la hace suya. Lucero se quedó un momento en silencio calibrando las implicaciones. Artísticamente era un caramelo, familiarmente un paso grande. Hasta entonces habían sido cuidadosos caminos profesionales mayormente separados, colaboraciones ocasionales, prudencia ante la opinión pública. Pero nunca, nunca los cuatro en un proyecto así. ¿Qué piensas?, preguntó él atento a cada gesto de ella. Que es una idea maravillosa, dijo por fin con la honestidad de quien sabe reconocer un buen destino cuando aparece. Tiene potencial artístico. Y en lo personal creo que es el momento perfecto. Mijares soltó un suspiro aliviado. Pensé lo mismo, después de la carta del concierto. Siento que hay una energía nueva entre nosotros. Algo que vale la pena compartir con el público. Con el público y con José Manuel y Lucerito, añadió Lucero. Sería una forma de celebrar lo que hemos construido como familia pese a todo. Durante años habían blindado a sus hijos de interpretaciones simplistas, titulares, rumores, lecturas ajenas. Este proyecto, sin gritos ni alardes, era una declaración: habían encontrado su forma de ser familia, a su manera, y funcionaba. ¿Crees que acepten?, preguntó ella, aunque en el fondo intuía la respuesta. Estoy seguro, sonrió él. José Manuel me insinuó varias veces que le gustaría hacer algo los cuatro. ¿Y Lucerito? Bueno, ya la conoces, si puede romper un molde lo rompe con elegancia. Ambos rieron, reconociendo en sus hijos reflejos de ellos mismos, la determinación y la energía de Lucero, la sensibilidad y el rigor de Mijares. Entonces, es un sí, dijo él avanzando la mano como quien sella un pacto. Es un sí, confirmó ella estrechándolo. Sus manos quedaron un instante más de lo necesario. No por nostalgia ni por un impulso que no correspondía, sino por el peso de la historia compartida. Batallas pasadas. Aprendizajes, aquello que no se rompe aunque cambie de forma. ¿Hay algo más?, añadió Mijares, sacando un último documento. Quieren documentar el proceso. Un equipo de filmación seguiría ensayos y reuniones, registraría nuestras conversaciones sobre repertorio, las anécdotas. Un documental. Generaciones, comprendió Lucero, hojeando el tratamiento. La música como legado. La propuesta estaba cuidada: enfoque artístico y familiar, cero sensacionalismo. Límites claros, supervisión creativa, derecho de revisión final. Sabes que siempre he sido celosa de mi privacidad, advirtió sin dureza. ¿Y yo?, replicó él. No se trata de abrir puertas que no queremos abrir. Es contar una historia que quizá inspire a otros. Hay muchas maneras de ser familia. La luz diurna se había ido. La sala ahora respiraba bajo lámparas de pie que derramaban una calidez tranquila. Afuera las primeras estrellas asomaban tímidas sobre la ciudad. Hablemos con los chicos primero, concluyó Lucero, práctica y serena. Por supuesto, asintió Mijares. De hecho, José Manuel viene a cenar esta noche. Podríamos empezar por ahí. Como convocado por su nombre, el teléfono de Lucero vibró sobre la mesa. Un mensaje de su hijo: mamá, estoy a 15 minutos. ¿Sigue en pie la cena? Lucero le mostró la pantalla a Mijares, con una sonrisa que decía: el tiempo nos está guiando. 15 minutos después el timbre.
José Manuel entró con esa mezcla de músico en ruta y hijo de casa, abrazo largo, olor a calle y a estudio, ojos brillantes. «Madre», Manuel saludó dejando la mochila en un sillón. «Llegué con hambre histórica». «Perfecto», bromeó Mijares, «porque además de cenar vas a digerir una idea». En la mesa del comedor, entre platos sencillos y una jarra de agua con limón y hierbabuena, Lucero expuso la propuesta festival en Acapulco. Homenaje a grandes voces. Concepto: Generaciones los cuatro en escena documental. José Manuel no dejó terminar. Sí, dijo, sí de una. ¿Cuándo empezamos? Se miraron Lucero y Mijares, conteniendo una alegría sobria. Primero llamemos a tu hermana, propuso ella. No la quiero enterar por mensaje. Merece oírlo y preguntar lo que quiera. Marcó una videollamada. Al segundo tono, Lucerito apareció en pantalla desde una habitación iluminada por una lámpara de piso abierto, audífonos al cuello. ¿Todo bien?, preguntó alerta. Todo mejor que bien, respondió Lucero. Hay un proyecto y queremos que seas parte. Escuchó atenta sin interrumpir. Cuando terminó el resumen, se quedó en silencio 3 respiraciones, exactamente 3, como cuando se prepara para entrar en escena. Acepto, dijo. Pero quiero condiciones claras, selección de repertorio con curaduría, arreglos contemporáneos, respetando la raíz, dirección musical con visión y límites personales para el documental. Si eso está, voy. Eso está, contestó Mijares, casi al unísono con Lucero. Y lo diseñas con nosotros. Entonces sí, cerró Lucerito sonriendo. Hagamos historia, pero a nuestra manera. La conversación se transformó en tormenta creativa. Sobre el mantel aparecieron hojas en blanco, que pronto dejaron de estarlo listas preliminares, de canciones posibles, dúos y cruces, Lucero con Lucerito en un bolero renovado. Mijares con José Manuel en un tema pop arreglado con metales. Los 4 en una obertura que viajara del mariachi al pop orquestal en 6 minutos. Se habló de tonalidades, de puentes, de módulos de tempo, que permitieran transiciones limpias, de incorporar ensamble de cuerdas y un trío tradicional para algunos pasajes. El relato del concierto debe respirar, planteó Lucero. No solo impacto, necesita pausas, momentos íntimos, contraste. Y la imagen debe acompañar la música, no competir, añadió Mijares. Pantallas con material de archivo, sí, pero cuidado con el exceso. Lo central somos nosotros y las canciones. José Manuel propuso una pieza nueva escrita para la ocasión, Herencia. Una letra que hilaba escenas domésticas y escenarios, la mano de una madre en la fiebre de una niña. Un padre afinando una guitarra mientras calienta el café. 2 hijos descubriendo que el escenario también puede ser hogar. La hacemos, dijo Lucero sin titubeo. Y si el arreglo lo pide, la cerramos con voces a capela. Lucerito pidió espacio para un medley de canciones tradicionales, con guiños modernos, percusiones ligeras, armonías extendidas, un puente en 6/8 antes de volver al 4/4 original. Pero sin perder el alma, subrayó: no quiero gadget, quiero corazón. Corazón es la palabra, aprobó Mijares. Con el lineamiento artístico bosquejado, pasaron al documental. Sin cámaras, en espacios privados, acordó Lucero. Ensayos, sí. Camerinos inmediatos al show con límites, nada de escenas de relleno que busquen ruido. Y revisión final conjunta, añadió Mijares. La historia es nuestra y de nuestros hijos. José Manuel y Lucerito, aún por videollamada, sentían era su legado, y lo cuidarían con la misma disciplina con la que afinan antes de salir a cantar. Entonces queda una sola pregunta, dijo Lucero mirando a los 3 con una mezcla de templanza y emoción. ¿Estamos listos para que el público vea quiénes somos ahora? Más que listos, respondió Mijares. Estamos en el momento justo. En el nuestro, completó Lucerito. Y con la música de nuestra parte, cerró José Manuel levantando su vaso. Brindaron con agua de limón. Afuera, la noche de las ciudades de México ya era un cielo profundo tachonado de luces. Adentro, sobre una mesa cubierta de papeles, había nacido un proyecto que no apelaba a la nostalgia fácil, sino a algo mucho más resistente, el hilo que une a una familia cuando decide contarse con verdad.
A generaciones, dijo Lucero. A generaciones, repitieron los tres, sabiendo que lo que acababan de iniciar no era solo un espectáculo, era una declaración. Una forma de decir sin discursos que el amor, cuando se transforma, también puede ser escenario y hogar. Parece que tendremos oportunidad de presentarle la idea antes de lo planeado, comentó Lucero, observando el reloj de pared. Entonces debería irme, dijo Mijares, comenzando a recoger los documentos con un gesto automático. Lucero lo detuvo con una sonrisa natural casi doméstica. ¿Por qué no te quedas? Ya estás aquí y estoy segura de que a José Manuel le encantará saber que este proyecto fue idea tuya. Mijares se sorprendió por un instante como si no hubiera considerado esa posibilidad. Luego asintió complacido. «Me encantaría. ¿Puedo ayudarte con la cena?» «Absolutamente. Estaba pensando en preparar chiles rellenos, la receta de mi abuela». Los ojos de Mijares brillaron con complicidad. Los favoritos de José Manuel. Exactamente, confirmó Lucero con una expresión que unía orgullo y ternura. Con la naturalidad de quienes han compartido muchos años de rutinas y complicidades, se dirigieron juntos a la cocina, no como la pareja que fueron, sino como los compañeros de vida que habían aprendido a ser. Él comenzó a lavar los chiles y preparar el relleno mientras ella seleccionaba las especias y calentaba el aceite en una sartén de hierro. La cocina se llenó de aromas familiares, jitomate fresco, queso fundiéndose epazote. José Manuel llegó puntualmente con esa energía vibrante que lo caracterizaba. Al entrar en la casa dejó su chaqueta en el perchero y se detuvo un instante en el umbral de la cocina. Sus padres codo a codo reían mientras discutían sobre si la ensalada debía llevar aguacate o no. Se quedó mirándolo sorprendido pero complacido. «¿Reunión familiar, sorpresa?», preguntó con picardía. «Algo así», respondió Lucero abrazando a su hijo con esa calidez que no necesita palabras. «Tu padre vino a comentarme un proyecto y decidimos aprovechar tu visita para compartirlo contigo». José Manuel abrazó a Mijares con un afecto sincero, viril pero tierno, el tipo de abrazo que solo un hijo adulto da a su padre. «Suena intrigante», dijo mientras se lavaba las manos en el fregadero. «¿De qué se trata?» «Lo hablaremos durante la cena», respondió Mijares, bajando la voz con intención. «Es algo que nos involucra a los cuatro, así que queremos tu opinión sincera». La curiosidad de José Manuel estaba encendida, pero respetó la petición de esperar. Mientras tanto, los tres trabajaron en armonía para terminar de preparar la comida. Lucero daba los toques finales a los chiles rellenos. Mijares mezclaba una ensalada fresca con granada y hojas de cilantro, y José Manuel ponía la mesa cuidando cada detalle como si fuera un ritual. La dinámica era fluida, familiar, casi coreográfica. Cada quien sabía cuál era su lugar, su rol, sin tensiones ni expectativas, solo compañía. La cena se sirvió en la mesa grande del comedor, adornada con flores recién cortadas y copas llenas de agua mineral con rodajas de limón. Una costumbre compartida que se había vuelto tradición. El ambiente estaba impregnado de una calidez tranquila. Mientras comían, Lucero y Mijares comenzaron a explicar. Le mostraron los documentos, hablaron del concepto de generaciones, de la propuesta del Festival de Acapulco, del documental que acompañaría el proceso. José Manuel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, haciendo una que otra pregunta, pero sobre todo absorbiendo cada palabra con la concentración de alguien que entiende que lo que oye es trascendente. Cuando terminaron, un breve silencio se instaló en la mesa. Lucero lo rompió con suavidad. «¿Y bien? ¿Qué opinas?» José Manuel dejó los cubiertos, respiró hondo y sonrió de oreja a oreja. «Pienso que es una idea extraordinaria. De hecho, su voz se llenó de entusiasmo. Es algo parecido a lo que yo había estado imaginando proponer después de mi gira». «¿En serio?», preguntó Mijares, incrédulo. «Completamente en serio», respondió José Manuel. «He pensado mucho en nuestro legado familiar, en cómo la música nos ha unido más allá de lo profesional, y creo que es una historia que vale la pena contar». Lucero y Mijares se miraron con satisfacción silenciosa.
Su hijo no solo aprobaba la idea, la había estado gestando por su cuenta. Era como si todos hubieran llegado al mismo punto desde caminos distintos. ¿Crees que a Lucerito le gustará también?, preguntó Lucero, aunque ya sabía la respuesta. Estoy seguro, respondió José Manuel con convicción. De hecho, deberíamos llamarla ahora mismo. Seguro está terminando su día de rodaje en Vancouver. Sin esperar respuesta, sacó su teléfono y marcó. Después de unos segundos, apareció en la pantalla el rostro sonriente de Lucerito con el cabello recogido y aún en maquillaje de rodaje. ¡Qué sorpresa tan linda!, exclamó. ¿Qué hacen todos juntos? Planeando algo, respondió José Manuel girando la cámara para mostrar a sus padres en la mesa. Y queremos tu opinión. Durante varios minutos, los tres explicaron el proyecto. Lucerito escuchó en silencio, atenta, con la frente apoyada en la palma de la mano. Cuando terminaron, sonrió con un brillo contagioso. Me encanta. Es exactamente el tipo de proyecto que estaba buscando, algo más que cantar o actuar, algo que cuente una historia real. ¿Entonces es un sí?, preguntó Mijares, aunque en sus ojos ya conocía la respuesta. Es un sí rotundo, respondió Lucerito. Termino esta etapa de rodaje en 2 semanas. Estaré en México antes de lo que piensan. Podemos empezar a trabajar en el repertorio de inmediato. La alegría en la mesa era palpable. Lo que había empezado como una propuesta profesional se había transformado en un proyecto familiar abrazado con entusiasmo por todos. Esto merece un brindis, dijo José Manuel levantando su vaso. Por generaciones, por nuestra familia y por todas las formas que tiene el amor de manifestarse. Por generaciones, repitieron todos, incluyendo a Lucerito desde la pantalla del teléfono. En las semanas siguientes, el proyecto tomó forma a una velocidad asombrosa. Se armó un calendario de ensayos, se eligió un repertorio preliminar que combinaba clásicos mexicanos con nuevas composiciones originales y comenzaron los preparativos para el documental. El equipo de filmación definió su enfoque discreto, respetuoso, íntimo. El primer día de grabación estaba programado para coincidir con la primera reunión de trabajo de los 4, un momento que no sería solo el inicio de un espectáculo, sino la apertura de un capítulo nuevo en la historia de una familia que había aprendido a reinventarse sin perder jamás su esencia. El estudio de Coyoacán estaba vivo con su propia memoria. En esas paredes cubiertas de paneles acústicos y fotografías enmarcadas de artistas legendarios, aún parecía flotar la vibración de voces que habían hecho historia en la música mexicana. El aire olía a madera antigua, mezclada con café recién hecho. Alguien del equipo había dejado una cafetera encendida en un rincón. La luz que entraba por los ventanales se filtraba en haces oblicuos, iluminando partículas de polvo que flotaban como motas doradas en suspensión. Lucero llegó primero, fiel a su costumbre. Le gustaba llegar temprano, palpar el espacio, recorrerlo con calma antes de que la jornada comenzara. Caminó despacio, deteniéndose frente a las fotos en blanco y negro que mostraban a figuras icónicas en sesiones de grabación. Sus dedos acariciaron distraídamente el respaldo de una silla, como quien se conecta con la energía de quienes estuvieron allí antes. En la sala principal, el equipo de filmación se movía con discreción profesional. Cámaras en trípodes, micrófonos suspendidos, cables acomodados con precisión. La dirección corría a cargo de Carolina, una documentalista reconocida por su estilo íntimo y respetuoso. No buscaba escándalo, ni titulares fáciles, sino capturar la esencia de lo humano. «Buenos días», Lucero saludó Carolina con una sonrisa cálida pero profesional. «Gracias por permitirnos ser parte de algo tan especial». Lucero devolvió la sonrisa con naturalidad. «Gracias a ustedes por el interés. Confieso que al principio tuve mis dudas sobre abrir algo tan personal, pero ahora siento que es importante compartir esta historia». Carolina asintió con empatía. «Te entiendo perfectamente. Mi enfoque siempre es respetuoso. No buscamos sensacionalismo sino verdad. Y la verdad suele encontrarse en los detalles más sencillos». Minutos después, Mijares entró al estudio. Traía bajo el brazo una libreta de apuntes y esa expresión serena de quien mezcla concentración con entusiasmo. Casi al mismo tiempo llegaron José Manuel y Lucerito, riendo entre ellos,
Habían coincidido en el estacionamiento y entraron juntos llenando el espacio con una energía joven y fresca. El encuentro en el centro del estudio fue natural, como si hubieran ensayado ese momento. Se formó un círculo espontáneo, los cuatro de pie sonriendo, midiendo la importancia de lo que estaba por comenzar. «Familia Mijares». Hogaza completa, bromeó José Manuel provocando carcajadas y relajando la tensión inicial. Carolina se acercó cuidando no interrumpir la complicidad que emanaba de la escena. «Si les parece bien, podríamos empezar con algo sencillo, una conversación entre ustedes. Hablen de lo que esperan de este proyecto, de lo que significa trabajar juntos por primera vez. Olviden las cámaras. Piensen que estamos en su sala de estar». Asintieron. Se acomodaron en unos sillones dispuestos en un rincón acogedor del estudio con lámparas suaves y una mesa baja que sostenía vasos de agua y café. Las cámaras comenzaron a rodar, pero pronto desaparecieron de su conciencia. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Lucerito ajustándose el cabello detrás de la oreja. «Quizá por el principio», sugirió Mijares, cruzando las manos. «Por lo que nos trajo hasta aquí». «La carta», dijo José Manuel sin dudar, uniendo los puntos con rapidez. Mijares asintió reflexivo. «Es cierto, aunque en realidad comenzó mucho antes con la decisión que tu madre y yo tomamos hace años, que nuestra separación no significaría el fin de nuestra familia. Esa fue sin duda la decisión más importante». Lucero lo miró con respeto, asintiendo. Elegir el camino difícil, seguir siendo familia sin ser pareja. Y funcionó. «Y tanto», añadió Lucerito con una sonrisa cálida. «A veces pienso en lo distinto que pudo ser todo. Crecer en un ambiente de tensión, de resentimiento. Y me siento profundamente agradecida de que eligieran este camino». Mijares bajó la mirada un instante como si reviviera antiguos retos. «No siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, de ajustes, pero lo logramos. Y este proyecto», completó Lucero con voz firme, «es de alguna manera la celebración de ese logro». José Manuel, que había estado escuchando con atención, intervino. «¿Saben qué es lo más valioso de todo esto? Que nos enseñaron con el ejemplo que las relaciones pueden evolucionar. Que el amor no desaparece, sino que se transforma». Mijares sonrió conmovido. «Exactamente. Y eso queremos transmitir con generaciones. No solo que la música pasa de padres a hijos, sino que el respeto y el cariño también pueden encontrar nuevas formas sin perder su esencia». Lucerito, siempre reflexiva, añadió. «Me gusta pensar que este proyecto puede ser un mensaje para otras familias. Que vean que es posible construir algo hermoso incluso después de una separación». Lucero se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. «Ese punto es clave. Durante años mucha gente nos ha preguntado cómo lo logramos. Y nunca fue sencillo explicarlo con palabras. Tal vez, a través de la música, podamos expresarlo mejor». La conversación fluyó hacia lo artístico. Hablaron de canciones, de arreglos, de influencias. José Manuel describió su conexión con el pop internacional y con los ritmos latinos que había descubierto en giras recientes. Lucerito compartió cómo había redescubierto los boleros clásicos que escuchaba de niña, queriendo darles un aire contemporáneo. Lucero observaba con orgullo. Lo interesante es cómo cada uno ha encontrado su propia voz. Sí tienen nuestras influencias, pero se han convertido en artistas con identidad propia. Y eso, añadió Mijares, es lo que hace especial a este proyecto. No se trata solo de un legado que pasa de padres a hijos, sino de ustedes, devolviéndonos algo nuevo, algo que también es suyo». Carolina, que había permanecido en segundo plano, se acercó despacio sin interrumpir la atmósfera. Su voz fue suave, casi un susurro. «Eso es exactamente lo que buscamos capturar. No la perfección, sino la verdad. El instante en que se miran y entienden que lo que están creando es único y irrepetible». Los cuatro la miraron y por un momento el estudio entero pareció contener la respiración. No eran solo cámaras y micrófonos, era un espacio en el que el pasado, el presente y el futuro de una familia se habían sentado juntos para empezar a escribir un capítulo nuevo. El camerino parecía contener dos mundos al mismo tiempo: el silencio íntimo de una familia y el estruendo lejano de una multitud impaciente.
A través de las paredes, se filtraba un rumor constante, un mar de voces que vibraban como olas rompiendo en la bahía. Cada tanto un aplauso espontáneo o un grito de expectación atravesaba el aire, recordándoles que afuera, bajo las estrellas de Acapulco, decenas de miles de personas aguardaban el inicio de una noche histórica. Lucero, sentada frente al espejo iluminado por un marco de bombillas cálidas, se inclinaba para dar los últimos toques a su maquillaje. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer que había recorrido un largo camino elegante, serena, con la mirada firme de quien sabe que el escenario es desde siempre su segundo hogar. Vestía un conjunto blanco diseñado especialmente para la ocasión, bordado con hilos plateados, que evocaban motivos tradicionales de Oaxaca. Era un atuendo que combinaba modernidad y raíz, sofisticación y memoria. A su lado, Lucerito, quien había decidido usar orgullosamente su nombre artístico completo, Lucero Mijares, ajustaba con cuidado los pendientes de plata que colgaban de sus orejas. Su vestido azul noche tenía un brillo profundo como la superficie tranquila del mar, iluminado por la luna. Mientras se miraba en el espejo, respiraba hondo tratando de calmar las mariposas que revoloteaban en su estómago. Nerviosa, preguntó Lucero, observándola a través del reflejo con una sonrisa llena de ternura. Un poco, confesó la joven, apretando los labios antes de reír suavemente. Pero es un nerviosismo bueno, de esos que te mantienen despierta, que te recuerdan que lo que vas a hacer importa de verdad. Lucero asintió, sintiendo un eco en sus propias entrañas. Te entiendo perfectamente. Después de tantos años sigo sintiendo esas mariposas antes de cada concierto. Y el día que no las sienta, ese día sabré que es momento de retirarme. Las palabras quedaron flotando en el aire como una lección. Lucerito la miró en silencio con los ojos brillantes, entendiendo que esa vulnerabilidad era también una forma de fuerza. En el otro extremo del camerino, Mijares y José Manuel estaban enfrascados en una conversación técnica. Sobre la mesa reposaba la lista de canciones impresa en hojas marcadas con anotaciones, tachaduras y flechas. José Manuel repasaba cada título, cada transición, con una concentración férrea. ¿Crees que deberíamos cambiar el orden de las últimas dos canciones?, preguntó con el ceño fruncido. Mijares, sentado con la guitarra apoyada en la pierna, lo observó con calma. Había en él una serenidad adquirida tras décadas de escenarios. Creo que está bien como lo ensayamos, pero si en el ensayo general sentimos que fluye mejor de otra manera, lo cambiamos. José Manuel lo miró con mezcla de alivio y admiración. Su padre no solo le transmitía rigor, sino también flexibilidad, la sabiduría de saber cuándo sostenerse y cuándo soltar. Cerró la carpeta con un golpe suave y sonrió, reconociendo que lo importante no estaba en el papel sino en la música que iban a compartir. El tiempo pareció detenerse cuando los cuatro se encontraron en el centro del camerino. Lucero y Lucerito dejaron sus espejos. Mijares puso la guitarra a un lado y José Manuel se levantó de la mesa. Se formó un círculo natural como aquellos que ya habían hecho en los ensayos, espontáneo, íntimo, cargado de significado. El espejo los reflejaba juntos, dos generaciones con una sola historia. La madre que había aprendido a equilibrar familia y carrera. El padre que había sabido transformar el amor en respeto. Los hijos que ahora llevaban la antorcha de la música con su propia identidad. En ese círculo no había poses ni cámaras, solo miradas. Lucero tomó la mano de su hija. Mijares puso una mano firme en el hombro de su hijo. Era un gesto sencillo, pero con la solemnidad de un ritual. 5 minutos, avisó el coordinador de escenario golpeando suavemente la puerta. El silencio se quebró. Era la señal. Lucerito respiró hondo. ¿Listos? Más que listos, respondió José Manuel con una sonrisa amplia y los ojos brillando de emoción. Entonces vamos a demostrar que Generaciones no es solo un título, dijo Mijares, con la voz grave impregnada de emoción contenida. Es lo que somos. Lucero los miró uno a uno con lágrimas a punto de brotar. Y vamos a recordarle al mundo que el amor en todas sus formas es lo que siempre nos ha mantenido unidos. Afuera el escenario se alzaba majestuoso frente al mar de Acapulco. Las luces iluminaban la bahía proyectándose sobre las aguas tranquilas que devolvían destellos plateados.
Las gradas rebosaban de público, familias, jóvenes, adultos, generaciones enteras reunidas para presenciar algo más que un concierto. Era un homenaje, sí, pero también una celebración de la música como puente entre tiempos y corazones. El murmullo de la multitud creció en intensidad. Miles de celulares se levantaron como estrellas artificiales, iluminando la oscuridad de la noche. El presentador apareció en el escenario y con voz solemne anunció: «Con ustedes un momento histórico para la música mexicana, la familia Generaciones». La ovación fue inmediata, ensordecedora. Tras bastidores, los cuatro se miraron una última vez, compartiendo una sonrisa cómplice. Era la sonrisa de quienes saben que están a punto de cruzar un umbral. El telón lateral se abrió, y juntos, tomados de esa energía compartida, dieron los primeros pasos hacia el escenario, hacia la luz, hacia el mar de voces que los esperaba con el corazón abierto. «Confía en tu instinto», respondió Mijares, mirándolo con esa mezcla de firmeza y ternura que solo un padre puede transmitir. «El orden que propusiste tiene mejor arco emocional. Hay que terminar con esa canción. Es la adecuada». José Manuel asintió satisfecho. Aquella confianza explícita lo llenaba de orgullo. Durante los 2 meses previos, había asumido un papel fundamental en la dirección artística del proyecto. No solo como intérprete, sino como productor nato, demostrando un oído agudo y un talento natural para unir estilos distintos en una narrativa común. En ese instante la puerta del camerino se abrió suavemente. Carolina, la documentalista, se asomó con su discreción habitual. «¿Puedo capturar estos últimos momentos antes de que salgan?», preguntó con respeto. Los 4 intercambiaron miradas y asintieron. Después de semanas de rodaje, ya estaban cómodos con la presencia de las cámaras. Sabían que Generaciones, la música como legado, estaba casi completo. Solo faltaba registrar este instante, el umbral entre lo privado y lo público, entre la intimidad familiar y la entrega al mundo. «¿Cómo se sienten?», preguntó Carolina mientras su camarógrafo captaba cada gesto con sensibilidad. «Como una familia a punto de compartir su historia más íntima», respondió Mijares mirando a los otros 3 con orgullo y emoción contenida. «Exactamente», coincidió Lucero. «Es extraño y hermoso a la vez. Durante años mantuvimos cierta privacidad sobre nuestra dinámica y ahora estamos a punto de compartirla a través de la música». «Creo que ese es el poder del arte», añadió Lucerito con una madurez sorprendente. «Te permite expresar verdades profundas, sin necesidad de explicaciones ni justificaciones». José Manuel, que solía ser el más reservado, habló con voz firme. «Para mí lo más valioso ha sido descubrir cuántas capas tiene nuestra historia. A través de este proyecto entendí mejor el camino que ustedes recorrieron», dijo mirando directamente a sus padres. La puerta volvió a abrirse. Un asistente del festival asomó la cabeza. «5 minutos para su entrada, por favor». Los 4 se reunieron en el centro del camerino. Habían establecido un ritual durante los ensayos, formar un círculo íntimo antes de salir. Lucero tendió la mano. Lucerito la cubrió con la suya. Mijares puso la suya encima, y José Manuel completó el gesto. Era un pacto silencioso como el de un equipo antes de una final. «Pase lo que pase allá afuera», dijo Mijares con voz grave. «Lo importante ya está logrado. Hemos creado algo juntos, algo auténtico, algo que refleja quiénes somos realmente», añadió Lucero con los ojos brillantes. «Como familia», completó Lucerito. Como equipo, cerró José Manuel. Las manos se apretaron con fuerza. No hicieron falta más palabras, el vínculo hablaba por sí mismo. El rugido del público los envolvió apenas cruzaron la pasarela lateral hacia el escenario. Más de 10,000 personas de pie ovacionaban con un fervor que parecía mover el aire mismo. Las luces doradas los bañaban en un resplandor cálido que realzaba la elegancia de sus atuendos. Mijares tomó el micrófono primero. Su voz potente e intacta después de décadas resonó con autoridad. «Buenas noches, Acapulco. Esta noche es muy especial para nosotros. Por primera vez compartimos escenario los 4. No solo como artistas, sino como familia». Lucero se colocó a su lado impecable y radiante.
Generaciones nació del corazón de la necesidad de compartir una historia de transformación y crecimiento. José Manuel dio un paso al frente su juventud contrastando con la experiencia de sus padres, una historia sobre cómo el amor puede cambiar de forma sin perder su esencia. Lucerito completó la idea con voz firme y clara sobre cómo la música como el amor se transmite de padres a hijos transformándose pero manteniendo siempre su alma. El público estalló en aplausos, y entonces los músicos comenzaron a tocar los primeros acordes de Cuéntame un clásico inmortalizado por Mijares. Pero esta vez no era una sola voz. Eran 4. Mijares arrancó con la melodía principal, su voz grave cargada de emoción. Lucero se unió de inmediato, y el dúo que alguna vez había sido símbolo de unión sentimental, ahora era un testimonio de respeto y complicidad. José Manuel desde el piano encontró un arreglo fresco que modernizaba la canción, y Lucerito, con una fuerza vocal sorprendente, añadió un coro cristalino que hizo vibrar al público. La canción conocida de memoria por todos renació esa noche. Ya no era solo una balada romántica, se transformó en un diálogo entre generaciones, en un puente musical que unía pasado, presente y futuro. El concierto avanzó como una celebración. Cada uno tuvo su momento en solitario. Mijares emocionó con Soldado del Amor arrancando ovaciones de pie. Lucero electrizó el escenario con electricidad, desplegando toda su energía y carisma. José Manuel sorprendió con una versión contemporánea de El privilegio de amar con arreglos modernos que conquistaron a la audiencia joven. Lucerito estremeció con Llano mostrando que su voz heredada no solo igualaba, sino que añadía un timbre propio y poderoso. Pero los momentos compartidos fueron los que marcaron la diferencia. Cuando Lucero y Mijares cantaron 4 veces Amor, recordándole a todos que su conexión artística seguía intacta. Cuando José Manuel acompañó a su madre en veleta fusionando lo clásico con matices modernos. Cuando Lucerito y su padre interpretaron a dúo para amarnos más creando un puente entre 2 épocas, 2 estilos y un mismo corazón. Entre canciones compartieron pequeñas anécdotas con el público. No eran discursos ensayados, sino fragmentos de vida, historias familiares, reflexiones sinceras, recuerdos de infancia. Lucero tomó el micrófono en uno de esos interludios y mirando a la multitud confesó: Mucha gente nos pregunta cómo lo logramos, cómo mantuvimos una familia unida después de tomar caminos separados como pareja. Mijares completó con honestidad. La respuesta no es sencilla. Requirió paciencia, honestidad, a veces sacrificio. Pero sobre todo requirió redefinir lo que significa el amor. El público guardó silencio unos segundos tocado por la transparencia de sus palabras, antes de estallar en aplausos. Era evidente que no estaban presenciando un simple concierto, estaban siendo testigos de una filosofía de vida hecha música. Cuando las últimas notas resonaron y el confeti plateado comenzó a caer sobre el escenario, las 4 figuras unidas en el centro se tomaron de las manos e hicieron una reverencia final. El rugido del público fue ensordecedor. No aplaudían solo la música. Aplaudían la historia, el ejemplo, la prueba viva de que el amor tiene muchas formas y que algunas de ellas son capaces de trascender todo el tiempo las etiquetas y las expectativas. Esa noche en Acapulco. Generaciones dejó de ser un proyecto para convertirse en un legado. Descubrimos que el amor tiene muchas formas, dijo Lucerito con voz firme y serena, mirando al público con una convicción que estremeció hasta la última fila, y que algunas de ellas son incluso más fuertes y duraderas que el amor romántico. Completó José Manuel como el amor por los hijos y el respeto profundo por alguien con quien has compartido tanto. El silencio en el auditorio era absoluto. No era un silencio incómodo, sino uno reverencial de esos que ocurren cuando miles de personas escuchan una verdad que toca fibras universales. No era el típico discurso celebratorio entre canciones. Era una confesión sincera, casi una declaración filosófica sobre las complejidades del amor y la familia en el mundo contemporáneo. Cuando llegó el momento del cierre, los 4 se reunieron en el centro del escenario. Las luces descendieron lentamente hasta quedar en penumbra dejando solo un halo dorado que los envolvía como si estuvieran en la intimidad de su sala cantando entre ellos lejos del bullicio.
Queremos terminar con una canción muy especial, anunció Mijares, con la voz quebrada por la emoción. Una que escribimos los cuatro específicamente para este proyecto, continuó Lucero, tomando su mano con naturalidad. Se llama Carta Abierta, añadió ella con un nudo en la garganta. Está inspirada en aquella carta que Manuel leyó en nuestro concierto hace unos meses, el gesto que de alguna manera nos trajo hasta aquí. Las primeras notas suaves surgieron del piano acariciadas por los dedos de José Manuel. Un acorde menor nostálgico lleno de melancolía. Poco a poco, las cuatro voces se unieron en armonía. La letra hablaba de segundas oportunidades, de lazos inquebrantables, de un amor que trasciende las etiquetas. No es el final lo que importa, es el camino que elegimos después. No es la forma lo que cuenta, es la esencia que permanece. El estribillo resonó con la fuerza de un manifiesto colectivo. Somos más que un recuerdo, más que un amor que fue y no será. Somos la prueba viviente de que el amor puede transformarse sin dejar de brillar. Mientras cantaban en las pantallas gigantes del escenario, comenzaron a proyectarse imágenes del documental. Ensayos en el estudio de Coyoacán, conversaciones íntimas captadas por Carolina, fotografías de archivo, en las que José Manuel y Lucerito aparecían de niños, escenas familiares, cocinando juntos, riendo, viviendo lo cotidiano. El público veía en tiempo real cómo aquella canción Essiashi era el reflejo de toda una vida compartida. No había un solo ojo seco en el auditorio. Personas abrazadas, parejas tomadas de la mano, familias enteras con lágrimas en los ojos. Cuando la canción llegó a su clímax, un estallido de luces bañó el escenario, como si el cielo mismo se hubiera abierto para bendecir ese momento. Al terminar, el silencio fue sustituido por una ovación ensordecedora. Miles de personas de pie, aplaudiendo sin descanso, gritando sus nombres, otros simplemente llorando. Lucerito, en un gesto espontáneo, dio un paso al frente y abrió los brazos. Sus padres y su hermano la siguieron fundiéndose en un abrazo colectivo. No era el abrazo de artistas despidiéndose de su público. Era el abrazo de una familia que había sobrevivido a todas sus transformaciones y que en lugar de romperse había encontrado una nueva manera de permanecer unida. El público rugió aún más fuerte al ver esa imagen. En un mundo donde la autenticidad se había vuelto escasa, estaban siendo testigos de algo genuino. Finalmente abandonaron el escenario tomados de la mano, caminando juntos hacia la penumbra, como si llevaran consigo toda la energía compartida en esa noche irrepetible. Horas después, cuando el bullicio se había disipado y Acapulco dormía, los cuatro seguían despiertos. El amanecer los encontró en la terraza de la suite que compartían en el Hotel Sintes. Habían pasado la noche celebrando el éxito del concierto entre anécdotas, risas y silencios llenos de complicidad. La bahía se desplegaba ante ellos como una media luna dorada bajo las primeras luces del día. El mar calmo reflejaba tonos rosados y naranjas. El aire olía a sal y a café recién hecho. Alguien del servicio les había dejado una jarra humeante en la mesa baja de la terraza. Lucero, con una manta ligera sobre los hombros, miraba el horizonte. A su lado, Lucerito apoyaba la cabeza en su hombro todavía con el maquillaje de escenario, ligeramente corrido, pero con una sonrisa serena. José Manuel tocaba la guitarra en voz baja, improvisando acordes que se confundían con el murmullo del mar. Mijares observaba la escena en silencio, con el corazón pleno. Nadie habló durante varios minutos. No hacía falta. El silencio era el eco de una certeza. Habían creado algo que trascendería lo efímero. Un legado que no pertenecía solo a ellos, sino también a quienes habían estado en ese concierto y a todos los que algún día verían el documental. Cuando el sol finalmente emergió por completo del horizonte bañándolos con su luz, Lucero tomó la mano de Mijares y la de sus hijos cerrando el círculo una vez más. Esto, dijo suavemente, es lo que significa generaciones. Y en ese instante, con el mar como testigo y el sol naciente como símbolo, los cuatro comprendieron que el verdadero escenario era ese, la vida misma compartida, transformada, eterna.